Hoy vamos a hablar sobre producción forestal sostenible y quiero que presten mucha atención porque muchos analistas económicos señalan que va a ser el gran motor o uno de los grandes pilares que vamos a tener en la economía paraguaya en los próximos años. Incluso que podría duplicar el crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto si podemos aprovechar al máximo a este sector. Y la persona que va a estar moderando este primer panel es Manuel Jiménez Gaona. Él es presidente de la Federación Paraguaya de Madereros, de FEPAMA, es ingeniero agrónomo, él es director también presidente de Bricapar, líder en producción y exportación de carbón vegetal en Paraguay, con una destacada trayectoria en el sector forestal industrial. Impulsan proyectos también de reforestación sostenible y con trazabilidad, lo que les estoy diciendo. No solamente plantar árboles y exportarlos, sino hacerlo sostenible y que esto esté alineado también con todas estas ideas de un Paraguay verde. Actualmente él preside FEPAMA y la Cámara de Comercio paraguayo-israelí, integra también el directorio de CAPEX y es síndico titular de la Unión de Gremios de la Producción. Ha presentado también y ha representado al Paraguay desde el sector forestal ante organismos multilaterales y en foros internacionales, promoviendo la sostenibilidad y el comercio responsable. Así que le invito a Manuel que pueda pasar. Presidente, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buen día a todos y todas. Muchas gracias, estimado Samuel, por la presentación. Bueno, es un gusto y un compromiso estar aquí moderando el panel que aborda un tema de especial relevancia para el Paraguay, como es la producción sostenible. Un sector que no solo atrae atención internacional, sino también nos interpela como país para seguir mejorando en sostenibilidad, competitividad y desarrollo inclusivo. Este panel se enmarca dentro de un enfoque estratégico que ha priorizado sectores de alto potencial para atraer capital privado y viabilidad de implementar mejoras claves en el corto y mediano plazo. La producción forestal sostenible encaja plenamente en este enfoque. Contribuye a diversificar la economía, reduce la concentración de las exportaciones y contribuye directamente a reducir la pobreza rural a través de una expansión productiva, planificada y ambientalmente sostenible. Además, su interconexión con otras áreas como la seguridad energética y la gestión responsable del uso de los bosques hace de este sector una pieza clave para lograr un crecimiento verdaderamente sostenible. Hoy contaremos con voces expertas que nos ayudarán a explorar cómo Paraguay puede seguir avanzando en esta agenda, atrayendo inversiones, generando empleo de calidad y cuidando su capital natural. Creo que tenemos traducción simultánea, entonces a ver si todos están, aquellos que tienen, si no me pueden decir que están recibiendo bien. En este sentido me complace invitar a este escenario a las siguientes panelistas, ¿verdad? Cristina Oraleski, ingeniera forestal, presidenta del Instituto Forestal Nacional desde agosto del 2018, especialista en producción de yerba mate y candidata a máster en gestión de agronegocios. Integró los consejos directivos de la Federación Paraguaya de Madereros, la Unión Industrial Paraguaya Joven y el Yerbatero Paraguayo. En el sector privado se desempeñó en las áreas de reforestación, viviendas prefabricadas de madera y producción de yerba mate. El señor Per Olofsson, ingeniero industrial de nacionalidad sueca, con 30 años de experiencia en desarrollo de empresas industriales. Durante los últimos 25 años se ha enfocado en negocios sostenibles. Vive en Paraguay desde hace 4 años y le puedo garantizar que habla muy bien el castellano. Y lidera el trabajo del directorio de las empresas forestales Celulósica Paracel. Hannele Harbonen, directora ejecutiva de Silvipar, cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector forestal,
principalmente en países nórdicos. Silvipar AB gestiona la cartera del Fondo Forestal de Impacto de Sudamérica. Hanele ocupa puestos de dirección ejecutiva en 4 empresas forestales e industriales forestales suecas. Gabriela Viñales, ingeniera ambiental con maestría en gestión de recursos naturales y gestión del territorio ambiental. Desde el 2015 ha desempeñado funciones claves en proyectos que promueven prácticas de conservación y sostenibilidad. Como directora de Investistancia y Quadris Paraguay, ha liderado la conservación de 32.000 hectáreas de bosques nativos con certificación BCS, CCBS y Berra. La gestión del vivero más grande del Chaco paraguayo con capacidad para 7 millones de árboles anuales y el inicio de plantaciones forestales con una masa global de 120.000 hectáreas. Bienvenidos, bienvenidas. Damos inicio a la primera ronda de intervención. Les invitamos a compartir su visión sobre sectores. Cada panelista dispondrá de un máximo de 5 minutos. El cronómetro estará visible para nosotros aquí adelante, así que me mudo con ustedes. Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué condiciones institucionales, fiscales y técnicas son necesarias para atraer inversiones europeas en proyectos de producción forestal sostenible en Paraguay? Entonces, para arrancar, le pedimos a la señora Cristina que comience con el primero. Muchas gracias, Manuel. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Paraguay, a todos aquellos que nos acompañan a este foro. Bueno, ¿qué condiciones necesitamos? Empezamos por unas condiciones generales que tienen que ver con cualquier tipo de inversión, que tienen que ver con una política estable, una macroeconomía estable, que Paraguay se caracteriza por eso hace aproximadamente 30 años. Venimos con un crecimiento muy importante, unos números bastante interesantes y por sobre todo una política fiscal también muy interesante y una de las más bajas a nivel regional. Pero me quiero concentrar un poquitito más en lo que es el sector forestal en sí. Cuando yo asumo en el año 2018, en agosto del año 2018, evidentemente queremos empezar a trabajar en políticas forestales, en una política de Estado y por sobre todo en programas de acción. Pero el problema es que en ese momento no teníamos datos, no teníamos información y es muy difícil trabajar en políticas públicas si no tenemos datos confiables, si no hay información. Entonces empezamos de cero. Empezamos a generar información primero sobre cobertura forestal, cambios de usos de la tierra, datos sobre exportaciones, importaciones y entre esos reportes que íbamos sacando también empezábamos a recibir muchas visitas de interesados a invertir en el sector forestal. Paraguay siempre se caracterizó por ser una potencia forestal. Hace 40, 50 años atrás nosotros explotábamos el bosque nativo que teníamos. Hoy nos encontramos manejando el bosque nativo e invirtiendo en plantaciones forestales, pero no teníamos datos para poder demostrar eso. Entonces empezamos a generar esa información de parte del gobierno nacional para que esa información también sea oficial. Hoy en día el Infona se posiciona como una institución, que lo mencionó el presidente en su discurso de apertura, que está generando información fiable sobre cobertura forestal, cambio de usos de la tierra, datos sobre plantaciones forestales y no solamente eso. Hoy también estamos brindando información sobre importaciones, exportaciones sobre productos forestales y además en el año 2023 realizamos un estudio sobre el potencial que tenemos en Paraguay para plantaciones forestales.
Pero este potencial no radica solamente en las condiciones edafoclimáticas que tenemos en Paraguay, porque como lo mencionó también el presidente, si es por eso casi todo el Paraguay tiene unas condiciones arables fantásticas, sino que tiene en cuenta también condiciones socioeconómicas como cuestiones de rutas, cuestiones que tienen que ver con las cercanías a industrias, las capacidades instaladas de las industrias, las zonas de influencia de ciertas industrias, y se fueron armando clústeres de inversión para el sector forestal. Es así que este estudio arroja que en Paraguay tenemos más de 5 millones de hectáreas con un potencial alto o muy alto para plantaciones forestales. Estas áreas hoy están siendo utilizadas para la ganadería tradicional en su mayoría, que pueden tranquilamente ser combinadas con la forestación y convertirse en un piso más para la finca, que es lo que estamos buscando. No habilitar más áreas de bosque nativo, sino que mejorar la productividad en esas fincas. Con toda esta información que nosotros fuimos generando, estos reportes, para que también podamos atraer inversiones inteligentes y por sobre todo inversiones que generen retorno para generar esa confianza en nuestro país, hoy nos encontramos construyendo lo que es la política forestal nacional, que justamente viene a darle ese marco y esa institucionalidad que necesita el sector forestal para crecer. Creo que lo que necesita el sector privado para invertir es esa seguridad jurídica, es esa institucionalidad y es buscar ese norte en un acuerdo entre el sector público, entre el sector privado y la sociedad civil, de poder decir esto es lo que queremos nosotros para el sector forestal paraguayo y que esta política pueda trascender el gobierno, porque así como el sector forestal es un sector a mediano o largo plazo, necesitamos que esta política forestal sea realmente una política de Estado. Muchas gracias, Cristina. Per, la misma pregunta. Bueno, gracias, Manuel. Yo pienso que las características necesarias para invertir aquí en muchos sentidos ya se están dando y creo que los ejemplos hablan de que ya se puede. O sea, cualquiera de ustedes que vienen aquí a invertir en el sector forestal no van a ser los primeros que abren el terreno. Hay bastante hecho ya. Y dando algunos ejemplos, la empresa de Carsten Felber lleva años invirtiendo aquí, trayendo inversiones de Europa acá con mucho éxito. Lo mismo con FLS, con Unique Wood, con Silvipar y con Paracel. O sea que ya habrá entre 500 y 1.000 millones de dólares invertidos en gran parte desde Europa acá. Y creo que eso es importante, porque por mucho que yo haga marketing de Paraguay, los números y los hechos hablan mucho más fuerte que yo. Luego, ¿cuáles son los siguientes pasos? Y ahí conecto con lo que estaba diciendo Cristina, que hoy en día la industria forestal en Paraguay ya es competitiva a nivel regional. Tiene unos crecimientos fantásticos entre 30 hasta 45, 50 metros cúbicos por hectárea año, que es a nivel global lo máximo. Pero es una producción primaria y esos productos primarios llegan no muy lejos. Y entonces, para ir de donde estamos ahora a un futuro aún más grande, aún mayor, tenemos que empezar a añadir más valor a los productos. Hay unos 20 productores, me acaba de contar Cristina, de plywood en el país. Yo conocí personalmente varios, entre ellos uno de los nuevos que es de Raúl Gauto y sus socios, que es un ejemplo de esa nueva ola de industrialización del país. Pero hace falta seguir trabajando en eso. Y hay muchísimas oportunidades basadas en ese producto primario que es la madera. Y ahí puede ser combustibles verdes, puede ser perfectamente más plywood, puede haber más aserraderos. Hay productos muy interesantes también en biochar. Aquí está Víctor, que trabaja con la empresa Bloom, que hacen algunos productos fertilizantes sostenibles nuevos, hiper interesantes. Y evidentemente también todo lo relacionado con los créditos de carbono. Así que creo que las condiciones están dadas, hay un trabajo ya hecho que ha abierto un poco la cancha
para quien quiera venir a sumarse a nosotros en este viaje. Y una cosa que creo que les va a sorprender y creo que, y lo puedo decir con criterio porque yo soy europeo, y yo en mi cabeza europea, cuando yo estaba ahí en Estocolmo, no me imaginaba que los proyectos que íbamos a hacer en Paraguay iban a ser mucho más avanzados que todos los proyectos que yo he hecho en Europa. ¿Por qué? Porque son completamente nuevos. Aquí empezamos desde cero. No tenemos un original sin, lo que tenemos en Suecia. Mis abuelos no lo hicieron por ser malos, pero porque no estábamos en ese momento pensando en la sostenibilidad en los proyectos. Pero aquí sí, porque hoy en día todo proyecto que empezamos hay que estar preocupado. Hablé esta mañana con el embajador alemán de las preocupaciones y son importantes. Hay que preocuparse por la sostenibilidad. Nosotros venimos a invertir a Paraguay para estar 100 años produciendo aquí. Entonces tiene que ser sostenible desde todos los aspectos, medio ambiente, social y efectivamente económico. Y aquí se están dando esas condiciones y les puedo decir también que es un gusto personal poder trabajar en proyectos acá donde vemos ese impacto tan fuertemente en las tres bottom lines. Así que creo que las condiciones están y todavía hay mucho por hacer y da gusto hacerlo. Gracias. Gracias, Per. La misma pregunta también para Annele. Thank you. So what really is important to attract European investment in como por ejemplo citar la ley de vuelo forestal que nos ha servido muchísimo para establecernos en nuestras áreas de plantación. Hoy por hoy también existe un marco regulatorio que genera una base muy robusta para lo referente a los créditos de carbono. Ahora sí,
Me gustaría enfocarme un poco en ese desafío de la implementación del marco regulatorio. Yo creo que eso es clave a la hora de poder sustentar las inversiones. Entonces, este marco regulatorio robusto tiene que ofrecer también esa transparencia, esa implementación de estos marcos. Y creo que eso sí va a ser significativamente diferente la inversión. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo que celebramos estas condiciones habilitantes, un marco regulatorio, también una estructura tributaria muy favorable también, donde vemos claros indicios de que hay cuestiones favorables para el sector, pero sí ahí creo que tenemos que apuntar a esa implementación transparente y transversal desde los diferentes estamentos. En términos del potencial técnico también es importante resaltar que hay muchísimo potencial, mismo por el bono demográfico con el que contamos en el país. Allí siempre se puede fortalecer eso a través de esas sinergias que se puedan dar en términos de la educación y de la formación, y poder aumentar esa eficiencia desde la genética forestal, por ejemplo, desde la ingeniería del carbono y de todas estas cuestiones emergentes que están surgiendo en torno al sector forestal también, en lo cual nosotros estamos enfocados como empresa del sector privado. Muchas gracias, Gabriela. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Con una pregunta para igual con los mismos términos, solo que esta vez máximo de 3 minutos por persona. ¿Qué oportunidades ofrecen inversiones europeas en Paraguay, creando alianzas estratégicas que generan un alto retorno financiero a través de proyectos e incluyen un enfoque de restauración de bosques, formación y empleabilidad? Bueno, muchas gracias. Y tomando un poco lo que decía Pera al comienzo, ¿qué ofrecen las inversiones aquí en Paraguay? Una palabra sencilla: desarrollo. Paraguay es un país que se encuentra en vías de desarrollo y todas estas inversiones generan el desarrollo sostenible. Y las plantaciones forestales, el sector forestal, son una herramienta tremenda, son una de las pocas herramientas hoy a nivel mundial que pueden llegar a generar el desarrollo sostenible y que atienden las 3 patas de la sostenibilidad. El desarrollo económico, porque tiene unas altas tasas de retorno, estamos hablando de 13-14% en plantaciones puras, combinados con ganadería, eso puede subir hasta el 16, 17, 18%. Estamos hablando de la pata ambiental, las plantaciones forestales captan carbono siempre y cuando se cumplan con las buenas prácticas de manejo, incluso mejoran el oxigenamiento del suelo. Y hay una pata muy importante que es en la que me quiero centrar, que es el desarrollo social. Es uno de los sectores que ocupa más mano de obra a nivel mundial. Y no solamente, mencionaba ayer en un evento, pone plata en el bolsillo de la gente, sino que genera calidad de vida. Hoy el sector forestal está generando calidad de vida, está generando arraigo en el campo, está generando que pequeños pueblitos se vayan desarrollando sosteniblemente y convirtiéndose en grandes comunidades, con hospitales, con escuelas, con chicos más educados, con chicos que van pasando de las escuelas a las universidades, con generaciones con mayores oportunidades que las generaciones anteriores. El impacto social que puede llegar a generar sus inversiones en Paraguay es tremendo. Probablemente aquí Per y todo el equipo les va a contar, pueden contar casos más específicos que ellos hoy mismo están viendo, pero nosotros desde el Gobierno Nacional le podemos asegurar que el impacto social que van a generar en Paraguay es tremendo. Es un sector que, como les decía, no solamente pone dinero y le paga un sueldo a mucha gente, sino que le da calidad de vida,
le da oportunidades y le da muchísima esperanza a la gente. Así que aprovecho y los invito a confiar en nosotros, a venir a invertir en este sector que realmente es una herramienta espectacular y que genera muchísimo desarrollo. Gracias, Cristina. Per. Bueno, volviendo un poco a donde empezamos con esa triple, contando la historia de lo que nosotros estamos viendo en Concepción. Nosotros vemos también una rentabilidad, exactamente como dice Cristina, entre el 12 y el 20% en un real asset, en un activo tangible. Eso es algo realmente impresionante. A nivel de empleo, nosotros estamos ahora calculando con unos 7,000 personas trabajando con nosotros en el norte, entre lo que es directo, indirecto, y los indirectos que sería el hotel, la lavandería, el taxi, el que te sirve la caipirinha. Y entonces 7,000 personas y todos son importantes en la cadena de valor. Y luego viendo el impacto social, que muchas veces es una palabra negativa. Cuando hablamos de impacto social es como que estamos trabajando ahí haciendo mal. En este caso aseguro que no es el caso. Nosotros llegamos a 17,800 personas el año pasado en nuestros programas sociales. Concepción era una zona bastante olvidada y con muchos desafíos. Y es impresionante ver, entre eso, por ejemplo, 1,850 cédulas que hemos conseguido a personas que jamás tuvo una cédula. Y si dimos que el censo era malo, pues aún peor ni siquiera tener cédula. Entonces son casos importantes. Otro dato que a mí me fascina ahora es que en los 4 últimos años en Concepción han subido las recaudaciones de impuestos un 254% en 4 años. And there's only one new kid in town. El único nuevo somos nosotros. Entonces un proyecto hizo que 254% más de impuestos. Eso significa que hay mucho más movimiento económico, pero que también el movimiento económico es formal y no informal como era en muchos casos anteriores, con todo lo que conlleva. Y doy un ejemplo más. Tenemos más del 50% más de aumento en una región entera en personas con un seguro médico. En una región entera, un proyecto, 4 años, 50% más personas aseguradas. Con eso quiero decir no solamente que nosotros somos evidentemente fantásticos, pero que también se puede lograr tener muchos efectos aquí en el triple bottom line y es algo que no es tan fácil encontrar en el resto del mundo. Gracias. Gracias, Per. Hannele. Thank you. What opportunities can European investments catalyze? I think one of the coming from forest industry, so one of the main things I think is to really develop the fiber infrastructure. And with that, I mean that how can we create as much value as possible of each tree, each part of the tree, each fiber and molecule of the tree. I mean, we've done this in Europe. We are very good at that. So how can we create of the material as much value as possible, whether it's cellulose or mechanical industry, and do that even in the value chain. So I think that development, the knowledge and experience is for me, one of the most important things. And then in general, competence development and transfer, also bringing best practice from Europe here, but also from Paraguay to Europe. There is so much to learn from here as well, what we in Europe, we have to look at that. And also promote Paraguay.
30% son comunidades indígenas. Y ese valor que se le agrega a los créditos que estamos generando va mucho más allá de ese rédito económico o la rentabilidad económica, sino que ese efecto transformador en la vida de las personas que están trabajando allá, desde la dignificación del trabajo, muchas veces no es medible, pero es lo que le da todo el valor agregado a lo que estamos haciendo y es sumamente representativo. Entonces, saber que estamos generando este tipo de fuentes de empleo que tiene un impacto no solamente económico, sino que también dentro del ecosistema como tal, por la naturaleza del negocio, pero sin embargo ese impacto social es sumamente significativo y valioso. Entonces, más allá de tener esa capacidad productiva de 7 millones de árboles, lo que trae consigo es lo que le da todo ese valor agregado. Entonces, estas inversiones de impacto, que consideramos también que hoy por hoy ya nadie invierte solamente por la rentabilidad, sino que por ese adicional que puede dar la inversión. Entonces, creo que esta inversión transformadora tenemos toda la oportunidad aquí en Paraguay de poder desarrollar. Perfecto, Gabriela. Y nos quedamos contigo y queremos que nos hables un poco más de la experiencia de estancia en conservación y restauración. Bueno, y ahí creo que es interesante también contar que hoy Paraguay tiene la oportunidad de desarrollar este negocio de créditos de carbono. Hoy Paraguay tiene listado bajo la certificación de Verra más o menos 21 proyectos, de los cuales 9 proyectos ya se encuentran registrados, ya existen. Y de estos 9 proyectos, 8 son proyectos forestales. O sea, el potencial de generación de créditos en el sector forestal es enorme. De estos 9 proyectos, 2 de los proyectos son del grupo. Uno de ellos es de conservación. Tenemos un proyecto de 32.000 hectáreas de conservación de bosques nativos en el Chaco paraguayo. Y el proyecto de Investancia es un proyecto bastante ambicioso que tiene como objetivo la reforestación de 120.000 hectáreas en el bosque, en la zona de Alto Paraguay principalmente, con el objetivo de generar créditos de carbono en un modelo de carbon finance, donde estaríamos generando otros productos con valor comercial, que sería el aceite para biocombustibles y también bioproteínas. Y todo eso lo estamos desarrollando en el Chaco. Consideramos que es un aporte enorme para el sector también. Y como les decía, con todos estos beneficios múltiples que se puedan generar en torno al negocio. Gracias. Y Hannele, si nos podés contar un poco más tu experiencia sobre Coronel Bogado, Paraguay, ya que darle una visión, porque mucha gente realmente no conoce nuestro país afuera y eso es una realidad.
pero si podés ahondar un poco más sobre la generación de empleos locales en la región de Concepción. Sí, claro. Bueno, yo creo que ahí primero me gustaría tocar en los conocimientos, porque una de las cosas que no sabíamos al desembarcar el proyecto de Paracel en el 2018, sabíamos que era un proyecto muy grande que iba a llegar a crear unos 40.000 empleos en el curso del trabajo, y ahora mismo estamos en 7.000, yendo por esa curva. Pero el gran desconocido era si íbamos a ser capaces de reclutar a gente para trabajar con nosotros con los conocimientos necesarios. Y eso ha sido una grata sorpresa. Y hoy en día tenemos más del 95% de nuestras personas son paraguayos. Y eso no sabíamos, porque aunque sí había algo en el sector forestal aquí antes, en Concepción había prácticamente nada y definitivamente no 40.000 personas. Pero hemos conseguido eso muy bien. Evidentemente hemos tenido que importar también conocimientos, algún sueco suelto que trajimos y brasileños y algún uruguayo también, algún argentino hay. Y al final eso ha sido una muy buena experiencia. Realmente a veces nos resulta más fácil reclutar desde Brasil a Concepción que de Asunción a Concepción. El asunceno quiere mucho su ciudad. Pero es impresionante cómo está funcionando y evidentemente los paraguayos trabajan muy bien. Creo que el ministro Jiménez dijo que es un pueblo trabajador y es cierto, es realmente un pueblo muy trabajador. Entonces ha sido una grata experiencia. De esas personas, el 95% paraguayo y más del 60% concepcionero. Correcto, muchas gracias. Cristina, todos los elementos de la pregunta, conservación, restauración de ecosistemas, competencias y capacidades, empleos, lo conoces muy bien. ¿Tu mirada? Y poquísimo tiempo para contestar. Bueno, realmente todo lo que mencionaron hoy, pero me quiero quedar un poco con lo que dijo Gabriela. Creo que todos los que vinieron hoy, si se tomaron un vuelo para venir a participar de este foro hoy, creo que saben que las condiciones económicas o que la inversión en Paraguay es rentable. Aparte, yo no soy economista, soy ingeniera forestal, vengo del monte porque soy del interior del país, así que no les voy a hablar de qué tan rentable va a ser invertir en Paraguay, porque ustedes probablemente lo saben mejor que yo. Pero probablemente lo que ustedes vienen a buscar es ese valor agregado del que hablaba Gabriela y que nosotros aquí lo tenemos de sobra. Y que lo vuelvo a mencionar, el sector forestal es uno de los pocos que puede ofrecer ese valor agregado y aquí en Paraguay. Paraguay tiene un poco más del 40% del territorio nacional con cobertura forestal. Me refiero a bosques nativos, por un lado, y por el otro lado a plantaciones forestales. Los bosques nativos en nuestro país se distribuyen en la región oriental, un poco más de 2.500.000 hectáreas, y en el Chaco con un poco más de 12 millones de hectáreas. Tenemos un potencial enorme para desarrollar herramientas que generen rentabilidad a través de la conservación. En el año 2006 ya generamos una herramienta como la Ley de Servicios Ambientales. Ahora hace unos años se promulgó la Ley de Créditos de Carbono y creo que hay una oportunidad tremenda para seguir generando herramientas que hagan rentable la conservación de los bosques nativos. Algo súper importante que no quiero dejar de mencionar es que el motor principal del sector forestal es el sector privado. Hoy más del 80% de los bosques nativos en nuestro país están en manos privadas y son ellos los que lo están conservando. Entonces es un gran desafío que tenemos como gobierno, como sociedad, seguir generando herramientas que vuelvan la conservación de los bosques nativos en una actividad rentable. Y luego el lado de las plantaciones, que ya había mencionado la potencialidad que tenemos para plantaciones forestales. Imagínense que tenemos 5 millones de hectáreas con un potencial alto para plantaciones forestales, comparando un poco con un país vecino nuestro, que es una potencia mundial forestal, que es Uruguay, que tiene 1.100.000 hectáreas plantadas, con 3 plantas de celulosa instaladas y todo un complejo industrial.
Imagínense lo que podemos hacer en Paraguay solamente con la mitad de esas 5 millones de hectáreas sembradas. Y como les decía, el valor agregado del factor socioambiental es formar parte de un desarrollo socioambiental, de generar oportunidades y de generar calidad de vida. Es generar oportunidades para generaciones actuales, para próximas generaciones. Como dice Per, cuestiones sencillas que de repente personas que accedieron por primera vez a tener una cédula, a tener una cuenta en el banco, son impactos que vemos que solamente el sector forestal lo puede generar. Así que una vez más los invito a conocer un poco más sobre el sector forestal. Realmente es un sector que le da un valor agregado tremendo a las inversiones y por sobre todo nos da una satisfacción tremenda. Realmente todo lo que trabajamos en este sector, creo que nos vamos a dormir todos los días con un poco más de alegría, sabiendo que es un sector que está creciendo 50.000 hectáreas por año en nuestro país y que cada vez más le está dando la oportunidad a muchísimos paraguayos. Así que los insto a ver un poco más sobre el sector forestal paraguayo. Estamos a disposición desde el Instituto Forestal Nacional y bueno, evidentemente mañana sé que van a haber también algunas inversiones y oportunidades de inversión en el sector forestal paraguayo, así que les invito a que lo escuchen con mucho cariño. Muchas gracias, Cristina. Bueno, Samuel, vos dirás cómo estamos de tiempo. Tenemos tiempo para una pregunta. Invitamos también a la audiencia, si es que tienen alguna pregunta, a levantar la mano. Tenemos unos compañeros que les pueden acercar un micrófono para hacer una pregunta a alguno de los panelistas. A ver si tenemos a alguien. Allá hay una persona que levanta la mano, entonces le acercamos el micrófono para que pueda hacer. Ahí tenemos. Ok, tenemos la consulta. Gracias. Buenas, yo tengo una consulta sobre la tecnología que utilizan, como por ejemplo drones o tecnología para la plantación. Y quería saber si es que hay algo específico de la seguridad informática, por ejemplo, relacionada a esa tecnología, cómo se procesan los datos de las plantaciones, cosas así. Bueno, sí, estamos utilizando mucha tecnología nueva. De hecho, ya desde hace poco más de un año ya trabajamos operativamente con drones en el campo. No solamente para digamos, hacer mapas y la parte de planificación, que es ahí hace muchos años trabajamos con drones, pero desde el año pasado entramos también con drones a hacer operaciones en el campo que antes hacíamos con tractor. Y es realmente fantástico ver un dron en una noche. O sea, nosotros nos vamos a dormir y por la mañana el dron ha hecho 50, 60 hectáreas de trabajo. Impresionante, evidentemente con una persona ahí para asegurar que no haga mal, pero es interesante ver. Francamente no estamos en estos momentos teniendo problemas de ciberseguridad, estamos bien protegidos porque no hay cobertura ahí, así que es difícil, así que de momento no es una gran preocupación, pero tecnología entra cada vez más. Y en la parte de la cosecha, ahora también en el momento de cosechar un árbol, la cosechadora ya sabe qué cliente en Europa va a tener ese árbol y dónde se creció y que siguió todas las normativas, y eso creo que es importante también asegurar. Bueno, y a nivel gobierno, para el monitoreo de cobertura forestal, desde el año 2018 hicimos bastante inversiones también en tecnología. Creo que hoy en día hablar de institucionalidad sin tecnología es casi imposible. Entonces estamos invirtiendo y lo seguimos haciendo mucha tecnología para el monitoreo de la cobertura forestal, el cambio de uso de la tierra. Trabajamos con alertas de deforestación que no solamente nos ayudan a ser mucho más efectivos, sino que también nos ayudan a ser mucho más transparentes y a reducir los espacios en donde puedan ocurrir ciertos actos de corrupción. De hecho, los estamos midiendo también para poder ver ese impacto. Entonces, para mí hablar hoy de institucionalidad sin tecnología es casi imposible. Hay mucha inversión. También estamos trabajando en la seguridad de datos de esta información, porque al fin y al cabo estamos monitoreando áreas privadas por sobre todo, y estamos trabajando también en las reglamentaciones de cómo
se puedan utilizar esos datos o no, si bien esas informaciones son a nivel nacional. Y algo que le decía me olvidé de mencionar anteriormente, es que algo muy importante para mencionar, que es una característica que tenemos aquí a nivel nacional y que se da mucho en el sector forestal, es que la conexión que hay entre el sector público y privado, que constantemente estamos conversando y salimos a preguntar qué necesitan hoy las industrias, qué necesita hoy el sector de las plantaciones de parte del gobierno, o cuál es el problema que hay que solucionar, ¿verdad? Es una característica que en general tenemos como país, pero específicamente el sector forestal nos caracterizamos por trabajar de esa manera. Totalmente de acuerdo. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Allá arriba parece que hay un... Si podemos acercar el micrófono, ahí se va una compañera. Para una pregunta más. Levanta la mano, por favor. Para que te puedan Si puedes levantar la mano, Gracias, ahí nos gracias. ayudas, entonces te identificamos rápido. Buen día. Sí, para la presidenta de Infona, la señora Cristina. En enero prácticamente ya se estaría aplicando el reglamento 1115. ¿Cómo está el diálogo entre el gobierno paraguayo y la Unión Europea, teniendo en cuenta que hay una inquietud bastante importante por parte de la ganadería paraguaya y los agricultores también, con la aplicación de estas normas para que se pueda exportar, ¿verdad? Bueno, el diálogo siempre se mantuvo abierto dentro de los canales correspondientes. De hecho, el gobierno viene trabajando en un sistema de trazabilidad justamente para que todos aquellos productores que deseen exportar sus productos a la Unión Europea lo pueden hacer. Hace unas semanas, de hecho, salía, digamos, el ranking o nos colocaban a nosotros dentro de un término medio, digamos, en cuanto a lo que van a ser las auditorías de los procesos de trazabilidad. Y el gobierno se encuentra en constante comunicación con los diferentes estamentos de la Unión Europea para que, como te decía, todos aquellos productores que quieran exportar a la Unión Europea lo puedan hacer. De hecho, desde el Infona nosotros seguimos generando información. En unas semanas, en unos meses más, estaremos lanzando los datos de cobertura forestal y cambio de usos de la tierra a nivel país al año 2024. Que pueden ser utilizados justamente para poder ir demostrando a nivel nacional, no a nivel de finca, pero a nivel nacional, esa transparencia que nosotros tenemos en cuanto a la utilización de los datos. De hecho, ya en el 2023 también empezamos a generar información sobre cultivos agrícolas. Demostramos que el 94.5% de las sojas libre de deforestación, no desde el año 2020, sino que desde el año 2005, que es cuando entra en vigencia la ley de deforestación cero. Entonces creo que tenemos todas las condiciones para generar e implementar un sistema de trazabilidad para todos aquellos productores que quieran exportar a la Unión Europea, y el diálogo siempre está abierto a través de los canales correspondientes. Bueno, muchas gracias. Con esto queremos cerrar. Gracias a todos, a todas por sus intervenciones y intercambio constructivo. Realmente desde la Federación Paraguaya de Madereros agradecemos el espacio que nos dieron hoy para poder estar presentes y estar como moderador en este panel. Y nada, entendemos de que la forestación en el Paraguay se viene. Mi expresión es que están pañales. Tenemos mucho para crecer. Y el crecer tiene que ser ordenado con reglas claras, nada más. Así que agradezco a los organizadores y que tengan todos un resto de jornada